Nelo Play Music. Memories die out too hard. But we were traveling mountains just to find the loudest seas. We set our mind on fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este segundo congreso de Cardiología, Prevención y Tratamiento. Queremos continuar en estas jornadas académicas. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Ya estamos enlazados también a nuestras diversas plataformas. Y quienes nos están viendo también en las grabaciones, queremos agradecerles por ser parte de estas jornadas académicas y también un gusto que nos estén acompañando en este momento. De esta manera queremos arrancar nuestra siguiente conferencia recibiendo de manera muy especial a la máster Cristina Bajaña. Ella es nutricionista con enfoque peso inclusivo en salud en todas las tallas, miembro de la ASDH, Association for Size, Diversity and Health, con una certificación de alimentación respetuosa y liberación corporal, con conocimiento en alimentación intuitiva y recuperación de conductas de riesgo alimentarias y trastornos alimentarios. Estimada Cristina, qué gusto compartir con usted. Y hasta como coanfitriona, en este momento vamos a dejar de compartir pantalla para que usted nos pueda también compartir su presentación. Es un honor y un gusto que nos esté acompañando en estas jornadas académicas. Bienvenida y le podemos escuchar, Cristi. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, le podemos escuchar. Ya, genial. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para este tema que me parece que es tan importante en estos momentos donde se necesita y se está conversando mucho de la urgencia de un cambio de paradigma en el sistema de salud tradicional. Un cambio a un paradigma no pesocentrista, a un paradigma de salud que tome en cuenta la salud no solamente física, sino también la mental y la social, y que tome en cuenta todas las determinantes detrás de las condiciones de salud, de las enfermedades, más allá de una, dos o tres variables como usualmente pues, nos han enseñado a ver, ¿no? Pensando que la salud solamente depende de alimentación, de ejercicio y del peso y nada más. Así que les voy a compartir esta presentación que sí se alcanza a ver, ¿sí, no? ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí, podemos A ver si visualizar, está estimada compartiendo. Cristi. Chévere. Bueno, a ver, déjame ver si lo Si lo hay. ponemos en pantalla completa, nada más, por favor. Creo que ahí está como lo más completo, no sé si Sí, no aunque les sí lo aparece. podemos visualizar. Podemos proseguir, Sí. Cristi. Ya, listo. A ver, déjame poner aquí en anclar. Bueno, discúlpenme la bulla que suena de fondo, por si acaso por ahí está mi bebé. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre nutrición para enfermedades cardiovasculares, pero desde un enfoque bajo el que yo trabajo hace algunos años atrás, 2, 3 años atrás, bajo un enfoque no centrado en peso. Y también cómo desde la alimentación podemos apoyar a los pacientes desde la prevención, o si ya tienen los pacientes alguna enfermedad, desde una alimentación respetuosa, desde una alimentación no dirigida en restringir, en listas de prohibidos y permitidos, básicamente no desde la cultura de la dieta que está lamentablemente muy permeada en el sistema de salud tradicional también. ¿Okay? Bueno, yo soy nutricionista no pesocentrista, tengo pues algunos privilegios y eso me permite vivir la vida y ver la vida de una manera diferente. No me ha tocado pues vivir ciertas adversidades que se viven en otras corporalidades, por ejemplo, las personas que viven pobreza, las personas que tienen un cuerpo grande, las personas que son negras tienen una realidad de vida distinta a las personas que son blancas, que no viven pobreza, que son delgadas, porque sabemos que existe un mundo desigual y es importante reconocer esos privilegios. Hoy día vamos a conversar, entre varias cositas, vamos a conversar sobre los daños que genera el sistema de salud tradicional pesocentrista, qué es el estigma de peso, cuál es el daño de la pérdida de peso intencional o de las dietas para perder peso y la relación que tiene con las enfermedades cardiovasculares y también cómo se puede dar este enfoque de prevención y cuidado desde un enfoque pues no centrado en peso y también algunas recomendaciones de nutrición gentil desde la alimentación intuitiva aplicada a las enfermedades cardiovasculares. Probablemente muchas de las cosas que voy a conversarles el día de hoy sean un poco disruptivas
con lo que tradicionalmente creemos sobre salud, sobre alimentación. Todo lo que les voy a compartir está basado en evidencia y pues van a ir teniendo también bibliografía consistente que pueden luego ustedes investigar, pero siéntanse abiertos a cuestionarse, ¿no? Porque muchas veces como estas creencias y asunciones que tenemos sobre la salud, sobre los cuerpos, sobre la gordura y sobre la alimentación han sido no cuestionadas y ahora nos damos cuenta, y también la evidencia científica lo va demostrando, que ha generado mucho daño y mucha exclusión y mucha discriminación desde los mismos espacios de salud. Permítanse aprender algo diferente, permítanse el no saber, porque eso nos da lugar también a siempre explorar nuevo conocimiento, a desaprender y volver a aprender, cosas que quizás estábamos haciéndolo durante mucho tiempo, pero no están funcionando y son dañinas. El sistema de salud centrado en peso tradicional es un sistema fallido que hace daño a las personas y atenta contra los derechos humanos. Hay varias creencias que se asumen muchas veces como incuestionables de este sistema de salud. Una de las cosas es que un peso alto causa mayor riesgo de enfermedades del corazón o enfermedades metabólicas en general. Otra segunda creencia es que todas las personas pudieran y deberían de perder peso como única vía de conseguir salud, es decir, que una persona gorda, la única forma a través de la cual puede conseguir salud es siendo delgada. Digo la palabra gorda desde un lugar de descripción neutral, no desde la forma tradicional que se utiliza socialmente para insultar. La palabra gorda es un adjetivo descriptivo, neutral, pero ha sido utilizada por nuestra sociedad gordofóbica desde un enfoque de insulto y denigrante. En tercer lugar, la tercera creencia es que los malos hábitos, entre comillas, causan enfermedades cardiovasculares. Y en la cuarta creencia es que la gordura es igual a enfermedad y que la delgadez es igual a la salud. ¿Cuál es el problema y cuáles son los efectos que están demostrados de este paradigma de salud pesocentrista? Primero, que retrasa diagnósticos, que muchas veces bajo este sesgo de peso implícito que todos los tenemos, no eres una mala persona por tener un estigma de peso. Los profesionales de la salud también tenemos muchísimo este estigma de peso porque es como nos enseñaron a ver a la salud también. Pero este sesgo de peso son como unos lentes distractores que hacen que cuando llega una persona a la consulta, muchas personas, muchos médicos también, asuman los hábitos de esa persona solamente viendo su apariencia. Asuman que las enfermedades que tienen, la causa es el peso y lo único que les mandan a hacer es a bajar de peso. Y esto lo que genera es que se niega sistemáticamente tratamientos que son integrales para las personas basados en evidencia porque se les manda a perder peso y nada más. Muchas veces llega una persona delgada al consultorio con las mismas condiciones que llegaría una persona en cuerpo grande, pero a la persona delgada se le analiza más pues la ficha clínica, las posibles causas, los posibles tratamientos que se pueden dar, y a las personas que habitan cuerpos grandes siempre hay como una sola causa, es tu peso, y un solo tratamiento, pierde peso y regresa después de 6 meses. Promueve directamente fluctuaciones de peso en bucle porque se les manda a perder peso, aun cuando se sabe consistentemente que las dietas generan una recuperación del peso en un lapso de máximo 2 a 5 años. Es decir, se pierde peso de forma temporal con casi todas las dietas, pero eventualmente el peso se vuelve a recuperar por mecanismos adaptativos fisiológicos y psicológicos también. Y entonces condenamos a las personas a que vivan una vida de fluctuación, de pérdida, subida, pérdida, subida, pérdida, subida de peso, y el weight cycling está evidenciado con todos los daños, incluso a nivel de inflamación crónica que genera en nuestra salud. El sistema de paradigma de salud pesocentrista invisibiliza el impacto de los determinantes de salud. Nos hace creer que lo único que determina la salud es el peso de una persona, es la alimentación y es el ejercicio. No tomamos en cuenta los privilegios, no tomamos en cuenta la salud mental, no tomamos en cuenta los sistemas opresivos, el racismo, el impacto que genera en la salud, la gordofobia, la homofobia, sistemas opresivos en general, que hace que se perpetúe en el tiempo, porque como se invisibiliza y no se toma en cuenta la repercusión que ellos tienen en la salud de las personas, entonces es como si no existiera. No se centra en mejoras de salud, sino en pérdida de peso, porque asumimos que pérdida de peso es igual a salud. Y pérdida de peso no es igual a salud, no tiene por qué serlo, no necesariamente es, de hecho muchas veces pérdida de peso es pérdida de salud también. Y se centra mucho en números aislados, que no nos dicen nada del ser humano que tenemos enfrente. No considera muchas veces a la salud mental ni social del individuo, solamente números de parámetros de laboratorio. Aleja a las personas de acudir a consultas médicas, porque cuando a las personas se les receta, se les sigue prescribiendo la pérdida de peso,
y luego la pérdida de peso es insostenible para el 97% de las personas dejan de acudir a las consultas, se alejan de los sistemas de salud. Peor si han sido tratados de una forma hostil. Y lo que sucede es que en el largo plazo su salud puede deteriorarse, porque como dejan de acudir, dejan de tener diagnóstico, dejan de tener tratamiento, tienen peores prácticas de autocuidado y empeora la salud de la población. Distrae también de recomendar prácticas de autocuidado que no tengan nada que ver con el peso y que sí se pueden cambiar, porque el peso no es un comportamiento, pero descansar es un comportamiento, hacer ejercicio es un comportamiento, recomendarles hacer una alimentación variada es un cambio de comportamiento. Y aunque una persona descanse suficiente, haga ejercicio y se mueva por placer, tenga una alimentación variada y gestione su estrés, esta persona va a mejorar su salud, aunque su peso no cambie o aunque no se genere una pérdida de peso. Y lo que sucede es que muchas veces, en el largo plazo, las personas, cuando reciben esta recomendación de pérdida de peso como fin último y objetivo único de su vida, en el largo plazo dejan de hacer prácticas de autocuidado que pudieran haber sido prácticas de salud, porque si no se ve reflejado en una pérdida de peso, sienten que no sirve para nada y eventualmente agarran aversión al ejercicio, les da asco los vegetales, les da asco las frutas porque siempre han sido añadidas desde un lugar de las como porque me tienen que hacer perder peso y si no me hacen perder peso, entonces ¿para qué? ¿No? Y se los vincula incluso psicológicamente desde un lugar de sufrimiento y de sacrificio. Empeora la autoestima, la culpa, la vergüenza corporal y la sensación de que mi cuerpo es una bomba que en cualquier momento va a explotar a menos que mi cuerpo sea delgado, ¿no? Porque nos han clavado la idea de que solamente un cuerpo delgado, pues no sé, voy a vivir por siempre y no voy a tener ninguna enfermedad. Y aumenta el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria y una peor relación con el cuerpo, con la comida y con el deporte también. De hecho, toda persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria inicia con una dieta de pérdida de peso. El 25% de las personas que inician una dieta de pérdida de peso van a terminar desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria. Anorexia, bulimia, trastorno por atracón. El trastorno por atracón es el trastorno más común a día de hoy. Es el menos diagnosticado porque la gente suele asumir que simplemente es, entre comillas, glotona, cuando verdaderamente pueden estar sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria sin saberlo. Entonces, vamos a ir derribando un poco estos mitos que yo les mencionaba. La suposición número 1 es que el peso alto causa poca salud y mortalidad. Y por eso es importante tener una visión, quitar el reduccionismo de cómo vemos a la salud, porque el reduccionismo hace que nuestra visión de la salud sea muy simplista. Es decir, que pensemos que hayan factores que verdaderamente causan directamente enfermedades y no existe ninguna enfermedad que sea causada por un solo factor. La salud, aunque sea un poquito borroso esta imagen, pero lo pueden buscar en goinvo.org, la salud está determinada por más de 120 factores. De estos 120 factores, el 36% de estos factores están entre comillas bajo nuestro control. Digo entre comillas bajo nuestro control porque aunque alimentación, ejercicio, descanso, actividad física puedan estar entre comillas a partir de decisiones individuales, la realidad es que estas decisiones individuales siempre van a estar condicionadas a las posibilidades que tiene una persona. Es decir, no es el mismo nivel de actividad física que tiene una persona que vive en sociovivienda a una persona que vive en una urbanización cerrada. No es la misma actividad física que tiene una persona que vive en Ecuador a una persona que vive en Holanda, ¿no? Donde ya comenzando por la tasa de criminalidad, sabemos que es una de las cosas, uno de los factores que hacen que uno esté más encerrado, ¿no? Y si a eso le sumas otras cosas, como por ejemplo para una mujer salir a la calle a caminar y ser activa y irte escuchando música, representa, además del riesgo tradicional de robos, secuestros, etcétera, representa un riesgo de violación, representa un riesgo de acoso callejero y todos estos factores sociales influencian directamente en la conducta que tienen las personas, no solamente la conducta alimentaria, sino las decisiones individuales en general. La salud no solamente es metabólica, la salud también es mental, la salud también es social y la salud sobre todo es multifactorial. Sabemos a día de hoy que existen muchas brechas de desigualdad en la salud, es decir, que hay poblaciones, específicamente las poblaciones marginadas, donde tienen mayor concentración de riesgo de salud. Y se sabe que justamente es por las determinantes sociales que atraviesan a estos grupos de personas. Las personas que tienen más riesgo de enfermedades
son las personas negras, son las personas en condición de calle, son las personas que viven pobreza, son las personas que viven la discriminación homofóbica, son las personas de cuerpos grandes por la gordofobia sistémica, la exclusión y la discriminación que existe estructuralmente a nivel mundial. Y entonces por eso es importante entender toda la estructura multidimensional que existe detrás de la salud. No existe ni una enfermedad que sea exclusiva de cuerpos gordos y no existe tampoco ninguna enfermedad que sea causada por un solo factor. Es importante mencionar que la asociación no es igual que causalidad, porque si bien muchas personas piensan, y es así, una persona grande tiene más riesgo de ciertas enfermedades, entonces yo asumo que la causa es su cuerpo. Y por eso decirles que asociación no es igual a causalidad es importante, porque a pesar de que una persona que tiene un cuerpo grande pueda tener más asociación, eso no quiere decir que de ley va a tener la enfermedad, pero pueda tener mayor asociación de ciertas enfermedades en comparación a una persona delgada, no quiere decir que la causa es su cuerpo. Los estudios epidemiológicos que han analizado factores de vida de las personas en cuerpos grandes, como una fluctuación de peso perpetua crónica, es decir, este weight cycling que yo les mencionaba, generado por las dietas, porque las personas que habitan cuerpos grandes usualmente son las que más dieta han hecho en su vida, los que han sido sometidos a dietas y a restricciones desde que son niños, y por ende los que han sido sometidos muchas veces a mayores ciclos de weight cycling o mayores ciclos de fluctuación de peso. La fluctuación de peso incrementa el riesgo de enfermedad. Y luego además la discriminación internalizada, la gordofobia internalizada, el estigma de peso internalizado y además la discriminación percibida aumentan también el riesgo en general de enfermedades. O sea, en general las comunidades que sufren de discriminación tienen un riesgo muchísimo más alto que la población que no sufre de discriminación. Entonces, el que una persona de piel oscura tenga más riesgo de enfermedad no quiere decir que sea su piel la que genera que estas personas tengan más riesgo de inflamación crónica, más riesgo de enfermedad cardiovascular. El hecho de que una persona de cuerpo grande, pongo entre comillas obesidad, porque es una palabra cargada de estigma, que de hecho ya desde la parte etimológica lo que significa obesidad significa el que comió hasta engordar, o sea, ya va ahí con el sesgo implícito, con el prejuicio, y ha sido una palabra utilizada para patologizar a los cuerpos grandes y hacer mucho daño, así que cuando lo mencione aquí pues va a ser mencionado con comillas. El hecho de que una persona de cuerpo grande tenga más riesgo de ciertas enfermedades o más riesgo de inflamación crónica no quiere decir que la causa es directamente el tamaño de su cuerpo, sino también pues todas las experiencias vividas que tiene. Y de la misma forma que una persona que tiene piel blanca, la piel blanca puede ser no enfermedad, sino factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel, pues no se le está diciendo continuamente a la gente de piel blanca que su piel blanca es una enfermedad. Tampoco quiere decir que las que tienen piel blanca van a tener sí o sí cáncer de piel, tienen un riesgo aumentado, ¿ok? El 40% de personas negras tienen hipertensión arterial. El 25% de personas gordas tienen hipertensión arterial. Sin embargo, a las personas negras no se les está diciendo que la negrura es una enfermedad, pero es muy común hacerle creer a las personas que habitan cuerpos grandes que su gordura es una enfermedad y culparlas y decirles que tienen que cambiar porque es su cuerpo, y no nos damos cuenta de todo lo que se está generando detrás, y además perpetuando una recomendación no basada en evidencia, porque sabemos a día de hoy el daño que generan las dietas. Es más probable, por ejemplo, en las personas negras, que los adultos negros tengan daños de órganos causados por la hipertensión arterial más que las personas blancas. Como resultado de ello, tienen 4 veces más riesgo de experimentar enfermedad renal en estadio terminal. Estas disparidades o estas desigualdades o brechas que se abren en la salud en ciertas poblaciones en comparación a otras nos dan a entender que hay un grave problema que resolver a nivel de justicia social. Por eso hablamos de que la salud es un tema de justicia social y es un tema que tiene que ver mucho con los derechos humanos también. La discriminación por peso tiene su efecto en la salud, ¿no? Lo ato a esa primera premisa que existe de que la causa es la gordura. Pues vamos a analizar la discriminación por peso percibida, duplica el riesgo de la carga alostática, de esa carga de estrés crónica que genera alteraciones fisiológicas en el organismo, y eliminar el estigma de peso puede reducir esa disregulación fisiológica, mejorando la morbimortalidad que ha sido altamente asociada durante tantas décadas a un peso alto, ¿ok? Y vale la pena también conversar del ciclo de las dietas, porque el ciclo de las dietas
que se sigue recomendando como una prescripción de, entre comillas, de salud, además de no funcionar y de formar parte de una industria multimillonaria a nivel mundial, genera daño porque genera weight cycling. Las dietas comienzan con un rechazo al cuerpo, con la necesidad de cambiarlo porque me han dicho que tengo que perder peso para mejorar mi enfermedad cardiovascular, tengo que perder peso para mejorar mi hipertensión arterial, tengo que perder peso para mejorar mi salud, porque si no me voy a infartar, me va a dar algo. Cuando la persona comienza a hacer una dieta, empieza a hacer restricciones, dietas, reglas alimentarias y formas externas de regular su alimentación, es decir, pesando la comida, midiendo la comida, quitando comida, contando calorías, etcétera, etcétera. Eventualmente, estas restricciones generan una alteración en las hormonas del apetito, en la grelina, la leptina, que son hormonas reguladoras del hambre y de la saciedad, genera muchísimo estrés, genera ansiedad. Estas reglas se vuelven insostenibles y por las mismas alteraciones hormonales empiezan a haber atracones alimentarios. Los atracones alimentarios no se curan quitando al alimento por el cual se está generando el atracón, porque el atracón se genera por la restricción de la comida, se genera por la restricción de ese alimento. Y entonces luego viene una culpa porque las personas piensan que quienes han fallado son ellas, que quienes no se están portando disciplinadamente son ellas, que quienes no se están, entre comillas, controlando son ellas. Recupera el peso por mecanismos adaptativos fisiológicos, entre ellos una ralentización del metabolismo, se genera más vergüenza corporal, se genera más rechazo corporal, se genera más estrés con uno mismo y por ende peor salud, por supuesto. Y luego llego al mismo punto de inicio donde, gatillado por algún comentario, por alguna consulta médica muchas veces, vuelvo a comenzar mi dieta y así sin terminar. Las dietas no funcionan en el 97% de los casos. El 97% de las personas que hacen dieta recuperan todo el peso perdido en un lapso de 2 a 5 años. Y el 65% de las personas que han recuperado todo ese peso suben más del peso que tenían al inicio. Pero además, las dietas generan un montón de efectos, no solamente a nivel de la salud física, sino también a nivel mental, que ya lo vamos a conversar. El weight cycling también está asociado con mayor mortalidad por todas las causas y mayor enfermedad cardiovascular, así como mayor morbilidad, mayor hipertensión arterial. Es decir, lo que durante tantos años se ha recomendado como cura de enfermedades, verdaderamente representa una causa, una asociación alta para esa misma enfermedad que pretendíamos curar. La tercera suposición es que todas las personas pueden y deben alcanzar esa delgadez, que solamente hay que hacer dieta, entre comillas. Y quiero arrancar hablando de pues ya los daños puntualmente que generan las dietas y eso está evidenciado, ¿ok? La pérdida de peso intencional que se genera a partir de dietas hipocalóricas, de restricción de alimentos, de calorías, de restricción de horas, restricción de comida, quitar grupos de alimentos, quitar alimentos específicos, tiene 6, digamos, daños puntuales, ¿no? 6 cosas puntuales que conversar. Lo primero es que es insostenible. Como les decía, los datos son contundentes y hay un montón de metaanálisis llegando a la misma conclusión, son insostenibles. El problema no es la persona, es la dieta. Es insostenible vivir en un estado de subalimentación eterno. Es contraproducente porque, de hecho, las dietas son el primer predictor de ganancia de peso de una persona. Las personas que más dieta han hecho en su vida son las personas que pesos más altos tienen digamos, en la población en general. Y además son contraproducentes porque se supone que las estamos enviando por salud, cuando verdaderamente lo que hacen es empeorar la salud a partir del weight cycling y a partir de aumentar la gordofobia internalizada. Es decir, todos estos pensamientos, prejuicios y creencias de que la gordura es mala y de que la persona no puede habitar en su cuerpo naturalmente como es en la actualidad. Es innecesaria porque hay un montón de estudios importantes, con rigor, que demuestran cómo los hábitos de salud, como el ejercicio, como la gestión de las emociones, cómo descansar suficiente, cómo hidratarte, cómo comer variado, mejoran la salud indiferentemente de si genera una pérdida de peso o no en la persona. La pérdida de peso intencional es además disruptiva, porque mientras más intentos la persona tenga de pérdida de peso intencional en su vida, más se va a alterar la forma a través de la cual funciona nuestro metabolismo, la forma como almacena y usa energía en nuestro cuerpo, interfiere en las señales corporales, en la regulación hormonal, fisiológica, en la tasa metabólica. Es improbable. Los estudios también demuestran que la posibilidad de que una persona con un índice de masa corporal mayor a 30 alcance un peso normal, entre comillas, es low, prácticamente cero, y es peligrosa.
porque aumenta el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria y aquel 3% restante, porque les mencionaba que el 97% de las personas que realizan dieta de pérdida de peso recuperan todo el peso en un lapso de 2 a 5 años, ese 3% restante tienen patrones de alimentación y de ejercicio que hacen similitud o que hacen paralelismo con los que se ven en los trastornos de la conducta alimentaria, que realmente son las mismas conductas de las personas que hacen dieta, son las mismas conductas de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Por eso también necesitamos mucha actualización en trastornos alimentarios, porque muy pocas personas conocen del tema y tenemos simplemente como que esa visión estereotipada de cómo luce, entre comillas, un trastorno alimentario, porque el trastorno alimentario no tiene cara, uno no lo puede ver a través de los ojos, y esa típica imagen que uno tiene de una mujer en extrema delgadez mirándose al espejo y sufriendo, no representa más allá del 6% de las personas que tienen TCA. Solo el 6% de personas que tienen TCA lo cursan con extrema delgadez. El 94% restante están en todos los cuerpos, en todos los pesos, y hay muchísimos casos de personas en pesos altos con anorexia y que no son diagnosticados a tiempo por los prejuicios, las creencias y el estigma que existe alrededor del peso. Sabemos con evidencia de grado A que la pérdida de peso no es sostenible, no es posible en el largo plazo. Aquí está pues una de las guías prácticas clínicas del manejo del, entre comillas, sobrepeso y entre comillas obesidad, que bueno, vale la pena revisar porque la evidencia es contundente, es decir, con nivel de grado A, con el mismo nivel de seguridad que sabemos que fumar causa cáncer, sabemos que las dietas para perder peso no funcionan en el largo plazo y las seguimos recomendando como una práctica de salud. ¿Por qué razón? Bueno, además de por todos los efectos que genera metabólicos, hormonales y psicológicos y fisiológicos la pérdida de peso, además el peso no está bajo nuestro control. No es como nos lo han contado toda la vida, que si tú comes más si tú comes menos y te mueves más, entonces vas a ser delgado y vas a perder peso y por siempre vas a perder peso. De hecho, si las dietas funcionaran, solamente hiciéramos una dieta en la vida y se acabó. Pero sabemos que eso no es así. La gente vive a dieta. El 50% de los adultos en Estados Unidos están continuamente en una pérdida de peso, en un proceso de pérdida de peso, en una dieta, continuamente, y digo porque cambia, ¿no? Cada lunes comienza una nueva dieta, cada año comienza una nueva dieta, antes era la de Atkins, ahora es la keto, luego nos ayuno intermitente, luego viene otra y cambia y cambia y cambia, y cirugía bariátrica, y vienen un montón de, digamos, servicios o productos de los cuales se cuelga la cultura de dieta y la gordofobia para seguir generando mucha rentabilidad, porque la industria de las dietas es una de las industrias más millonarias a nivel mundial, justamente porque no funciona, ¿no? Si funcionarían, la gente las haría una sola vez y chao y ya, y no habría negocio, ¿no? El tamaño corporal no se trata de comer menos y moverse más, y el peso no está bajo nuestro control, es básicamente similar a la estatura, depende de un montón de factores que no están bajo nuestro control, ¿ok? Hay una suposición de que la única forma de que las personas en cuerpos grandes pueden mejorar su salud es perdiendo peso. ¿Qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que las personas que habitan un cuerpo grande, que tienen, aquí va como analizando cuántos hábitos de salud, entre comillas, tienen las personas según su, entre comillas, índice de masa corporal, ¿no? Que sabemos que es una forma pues muy arcaica y muy arbitraria de categorizar a los cuerpos, pero vamos a utilizarlo porque está pues puesto en mucha evidencia, para separar o para revisar cómo esto puede influir o no, cómo puede influir el que una persona tenga hábitos de salud indiferentemente del tamaño de sus cuerpos, y se ha revisado que las personas en cuerpos grandes que tienen 4 hábitos de salud tienen exactamente el mismo riesgo, digamos, de enfermedad o el mismo nivel de salud, podrían tener el mismo nivel de salud que una persona que cae en la categoría de, entre comillas, normopeso, ¿no? Es decir, que una persona que tiene un consumo de 5 frutas o más y vegetales en la semana, en el día, que tiene más de 12 veces al mes actividad física, que no fuma y que cuando consume bebidas alcohólicas no las consume en exceso, es decir, que consume de 0 a 1 bebida alcohólica con un consumo moderado, pues el riesgo baja, ¿no? Y el hecho de que inicialmente el riesgo sea más alto, nuevamente tiene que ver mucho con este weight cycling y con la discriminación percibida. Entonces, si recomendamos a las personas prácticas de autocuidado,
sin prescribirles pérdida de peso, sin importar que estas prácticas cambien o no cambien su peso, estas prácticas de autocuidado y estos cambios de comportamiento van a mejorar la salud de las personas y van a disminuir el riesgo de enfermedad, ¿ok? Aunque no son lo único porque hay más de 120 factores que influyen en esa salud. Y que el consumo habitual de alimentos que promuevan a la salud no lleva directamente a una pérdida de peso, ¿ok? Y que el índice de masa corporal no puede precisar ni puede reflejar los patrones alimentarios, ¿ok? O sea, no podemos saber nada sobre los hábitos alimentarios de las personas solamente viendo el cuerpo de una persona. Y hay algunos como índices o factores que mejoran la longevidad, hacer actividad física regular, tener una alimentación variada, tener social support, tener, formar parte como de una comunidad, como esta parte de las relaciones sociales del ser humano que son tan importantes y tener un descanso suficiente, al final va a influir también positivamente en la salud y en la longevidad, indiferentemente del tamaño del cuerpo, ¿ok? Ahora vamos a analizar cómo se ve el estigma de peso en consulta, porque uno diría, bueno, yo creo que la discriminación o ese estigma de peso, quizás la gente suele pensar que se trata de cuando le gritan a una persona de cuerpo grande en la calle, cuando le dicen un insulto, cuando le dicen, digamos, verbalmente algo. Pero el estigma de peso se ve mucho más allá incluso de la consulta. El estigma de peso o la discriminación por peso se ve en que vas a comprarte ropa y no hay de tu talla, que todos los sitios donde te venden ropa es máximo talla large y ahora las tallas large son realmente como si fueran small, o sea, hay una distorsión total en las tallas. El estigma de peso se ve como cuando las personas son estigmatizadas en la consulta médica, es decir, que no se les presta mucha atención durante la consulta, que se asume su diagnóstico y se da un tratamiento reductivo, ¿ok? Y no con un enfoque integral. La exclusión laboral, que de hecho, no sé si leyeron por ahí una noticia que la semana pasada en Nueva York, al fin pusieron una ley que prohíbe la discriminación laboral de personas por su peso, y me parece que uno de 3 estados de Estados Unidos que tienen esta ley recién. Porque se sabe que si una persona delgada con pocas capacidades para un trabajo se presenta ante una oportunidad laboral y también va una persona en cuerpo gordo con buena preparación para ese puesto, es más probable que elijan a la persona delgada en comparación a la persona grande. También se ha analizado que las personas delgadas tienen una ganancia mayor de salario que las personas grandes y también que las personas grandes usualmente no se las contrata para puestos que tengan que ver con el público y con la conversación externa, ¿no? Como para ser fachada o figura de una empresa. También la exclusión en los espacios de deporte, el no poder sentarte en una silla de restaurantes, que las sillas, que los puestos y los mobiliarios de todos los sitios sean diseñados para cuerpos normativos, que vas a un avión y las sillas son reducidas, que vas a una consulta médica y los asientos son pequeños, restaurantes, asientos pequeños, te vas al cine, asientos pequeños, te subes una camilla, la camilla es finitita y que no está diseñado básicamente el mundo pensando en ti. Todo eso es discriminación. ¿Cómo se ve el estigma de peso en consulta? Falta de diagnóstico, tratamientos tardíos, negarles intervenciones y cirugías, no, anda baja de peso y regresa después de 6 meses y si has bajado de peso te hago la cirugía, porque entre comillas todavía, o sea, es una realidad que las personas de cuerpos gordos tienen mayor riesgo de cirugías, pero no es por su cuerpo, es porque hay una falta de entrenamiento a los doctores y a los médicos encargados de estas cirugías en cuerpos gordos. Es decir, que cuando se enseña en cuerpos delgados. Entonces no se sabe cómo actuar en personas grandes y esto lo que genera es un mayor riesgo de el outcome que hay en las cirugías por una falta de preparación, ¿okay? Desde las universidades. El estigma de peso en consulta se puede ver como recomendar medicación para pérdida de peso como un tratamiento preventivo, es decir, personas que no tienen ninguna enfermedad, pero para que pierdan peso les envían medicina, medicamentos que se envían a pacientes con diabetes, pastillas, inyecciones o cirugías que tienen unas complicaciones médicas terribles también.
el estigma de peso en consulta se ve como culpar a la persona o el tamaño de su cuerpo como la causa de su enfermedad, asumir los hábitos y su vida, creer que mienten si dicen que tienen un trastorno como anorexia o si dicen, bueno, pero yo no como eso. Yo no, si la persona dice, bueno, deja de comer azúcar y la persona dice, pero yo no como azúcar. Se cree que mienten, o sea, creer que no están mintiendo porque en mis creencias y en mis sesgos implícitos, todas las personas que habitan un cuerpo grande pasan comiendo todo el día y pasan acostados y no se mueven. Y también se ha evidenciado en estudios, o sea, incluso no solamente es la experiencia personal que verbalizan las personas, sino en estudios que hay un menor tiempo de consulta y de interacción entre el médico y el paciente cuando el paciente tiene un cuerpo grande. O sea, básicamente se ve así, no llega el paciente a una consulta y como que se le dan dos vías, o pierdes peso o vas a morir. Y eso es súper violento. Incluso está relacionado con el abuso de sustancias, la ideación suicida, los suicidios y una evitación a los servicios de salud. Por supuesto, mala imagen corporal, baja autoestima. ¿Cuáles serían las diferencias entre un enfoque de paradigma centrado en peso y uno no centrado en peso en relación a diferentes factores? Bueno, en el factor peso como tal, en la consulta tradicional, apunta a que haya un peso específico, ¿no? Se le dice, bueno, regresa en un mes y tienes que pesar tal, ¿no? Se pone como si fuera un objetivo, la pérdida de peso. Y en un enfoque no centrado en peso, se respeta y se celebra la diversidad corporal, porque la diversidad de cuerpos es tan natural en el ser humano como la diversidad de estaturas, como la diversidad de color de piel, como la diversidad de orientación sexual, como la diversidad por sí misma. Y se recomienda más bien, o se apunta a que hay una estabilidad en el set point del peso de la persona. ¿A qué me refiero? Si las dietas lo que generan es fluctuaciones continuas de peso, es decir, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, weight cycling, y el weight cycling hace daño para el sistema metabólico, es mucho mejor tener una estabilidad de peso indiferentemente del peso de esa persona. Es decir, aunque la persona tenga un peso alto, es preferible que ese peso se mantenga medianamente estable en la vida a que tenga estas fluctuaciones continuas. Y para que se mantenga medianamente estable, hay que salir del ciclo tóxico de las dietas, ¿ok? Con respecto al factor comida, el enfoque tradicional pesocentrista recomienda pues listas de permitidos, listas de prohibidos, reglas externas para comer, es decir, come en función de esta cantidad que yo como médico, como nutricionista, digo arbitrariamente que tú tienes que comer. Y en cambio, el sistema no centrado en peso lo que hace es que promueve la autorregulación interna del comer. Es decir, que la persona coma reconociendo su hambre, su apetito, su saciedad, honrándola, y también en función de lo que su cuerpo quiere, de lo que le gusta, de lo que le apetece, de lo que puede comer, dándose un permiso incondicional de comer todos los alimentos dentro de una alimentación variada, ¿ok? Con respecto al ejercicio, el sistema tradicional pesocentrista recomienda ejercicio para perder peso. Pero el ejercicio desde un enfoque no centrado en peso se lo recomienda primero desde un lugar disfrutable, es decir, lo que verdaderamente te genere goce, lo que te genere placer. Tú disfrutas más hacer natación, haz natación. Disfrutas más hacer una caminata alrededor de tu casa, haz una caminata alrededor de tu casa. Y también toma en cuenta los privilegios y los accesos de la persona, es decir, tú vives en sociovivienda, no salgas de tu casa, o sea, porque al final va a ser contraproducente eso que significa para una persona en un barrio marginal, en un barrio de alta tasa de criminalidad, salir a hacer ese ejercicio, entre comillas, pensando que eso es lo que le va a aportar salud. El autocuidado desde un enfoque tradicional usualmente se le ignora por la glorificación del objetivo de perder peso. ¿A qué me refiero? Que muchas veces las personas, por cumplir ese ejercicio para perder peso, no se toma en cuenta que quizás tu cuerpo lo que necesita en ese día es descansar, son las 11 de la noche, son las 12 de la noche, pero como tengo en mi mente el objetivo de que mi cuerpo tiene que bajar de peso y si no pierdo peso, entonces no voy a tener salud, aún que impacte en mis necesidades básicas como el descanso, en mis necesidades de ocio, en mis necesidades de vida, digamos, esenciales, aún así eso se ignora porque yo tengo que hacer ejercicio y si no lo hago de esa forma, entonces no voy a perder peso y entonces pues me voy a enfermar, me voy a morir, etc.
y muchas de las necesidades básicas se desatienden en función de ese objetivo de la pérdida de peso. Y el autocuidado en un enfoque no centrado en peso se hace en base a la autocompasión, en no culparse a uno mismo, en respetarse a uno, respetar sus tiempos, respetar sus posibilidades de vida también. Y eso, inminentemente, ese lugar autocompasivo, ese lugar respetuoso con uno mismo, lleva a ese deseo de autocuidado en las prácticas que pueda la persona hacer, porque no va a poder hacer todas las prácticas de autocuidado que quiera hacer o que le digamos que haga, ¿no? Que le sugiramos que haga. Y la imagen corporal desde un sistema tradicional centrado en peso, se promueve que no se acepte el cuerpo natural de la persona, que solamente se lo puede aceptar si es delgado, si llega a su peso, entre comillas, ideal, calculado por una fórmula arbitraria, arcaica, viejísima, que es el índice de masa corporal. Y desde un enfoque no centrado en peso, se promueve una buena imagen corporal, una buena autoestima, el respeto y la autocompasión a su cuerpo, indiferentemente del peso de la persona. ¿Ok? No es que se promueve que se acepten unos cuerpos solo si son delgados y que se rechacen otros cuerpos solamente si son grandes. Y la salud, desde un enfoque de paradigma tradicional centrado en peso, es un enfoque reductivo, es decir, solamente se ve peso, alimentación y ejercicio como digamos, factores de salud. Se mezcla mucho con el salutismo, que es la creencia de que la responsabilidad de la salud de la persona está puesta en sus decisiones alimentarias y de que todas las personas podrían hacer buenas decisiones de hábitos, buenas entre comillas, si quisieran, ¿no? O sea, no tomen en cuenta los privilegios y las determinantes sociales. En cambio, en un sistema de salud no centrado en peso, se entienden las determinantes sociales, se estudia el daño que generan los sistemas opresivos y la desigualdad en la salud. ¿Cómo puedo promover yo una salud cardiovascular libre de estigma de peso y libre de cultura de dieta? Bueno, hay varias prácticas de autocuidado que, como les mencionaba, no todas las van a poder hacer las personas, ni tampoco las van a poder querer hacer las personas. Tienen que ser ofrecidas desde un lugar de libre decisión. Y esas prácticas de autocuidado pueden ser, pues, en primer lugar, el cuidado médico, es decir, que vaya a sus consultas periódicamente, que si se le manda algún tratamiento de medicina para esa enfermedad cardiovascular, se tome su medicina, una alimentación respetuosa, que ya vamos a revisar un poco de qué se trata, movimiento placentero, que busque algo que disfrute y que lo haga de una forma sostenible en el tiempo, congruente con su vida, que no necesariamente tienen que ser 5 veces a la semana, que no necesariamente tienen que ser una hora y media, que no necesariamente tienen que ser 10.000 pasos al día y estarlos contando de forma estresante. Cualquier movimiento es válido. También hacerle comprender que no solamente ejercicio en un gimnasio es válido, que barrer, trapear, moverse de aquí para allá, coger escaleras y no ascensor, todas esas son formas de movernos un poquito más. Que atiendan su salud emocional, y el descanso también es otra práctica de autocuidado. Si la persona es grande, darle las mismas recomendaciones que le haríamos si la persona fuera delgada con la misma condición. Yo creo que esa es una pregunta que nos abre un poco el entendimiento y que nos permite sacarnos estas gafas gordofóbicas que las tenemos implícitas, internalizadas todas las personas y más aún los profesionales de la salud, y nos permite sacar ese encuadre tan reducido que usualmente tenemos en consulta y ampliar el panorama. Si esta persona no tuviera un cuerpo grande, yo sé que tengo estos prejuicios que los tengo que deconstruir, que los tengo que cuestionar y que los tengo que desafiar, pero hacerte esta pregunta te va a permitir probablemente atender de una forma mucho más conectada con la persona, escuchar a la persona, no asumir su historia, ayudarle a explicarle las condicionantes detrás de las enfermedades, porque muchas personas salen de consulta con el autoestima en el piso, pensando que es su culpa y que ellos mismos se generaron esa enfermedad. ¿Ok? Preparar al consultorio para que sea un consultorio inclusivo, es decir, que hayan asientos cómodos para todos los tamaños de cuerpo, que hayan camillas cómodas para los tamaños de cuerpo, que hayan tensiómetros para los diferentes brazos y tamaños de cuerpo también. Se sabe que si estos brazaletes de los tensiómetros son muy pequeños para la persona, la medición que va a dar de la presión arterial va a ser más alta. Y entonces algo tan sencillo que podría parecer como no tengas una sola medida, sino que compra la medida medium, la medida large, la medida extra large de brazalete para medir la presión arterial,
va a hacer que uno pueda tener una mejor regulación y control también de cómo está la presión arterial del paciente que yo tengo enfrente. Y si es estrictamente necesario, que usualmente no es necesario, pero si es estrictamente necesario pesar a la persona, pedir su consentimiento, ¿ok? En la mayoría de los casos no es necesario pesar a las personas, sin embargo sigue siendo utilizado como si fuera un signo vital, ¿ok? Es básicamente recomendar cambios de comportamiento y saber que el peso no es un comportamiento. Entonces la prescripción de pérdida de peso, al hacer daño y no estar diciéndole nada porque el peso no es un comportamiento, pues recomendar cambios puntuales en esas prácticas de autocuidado que les mencioné: alimentación, deporte o ejercicio, actividad física, descanso, etcétera, sabiendo que todas las personas tienen posibilidades diferentes. La nutrición. La nutrición no se trata de qué quitar y de qué restringir y de qué sacar y de qué prohibir. Se trata de qué añadir, ¿ok? Una visión desde la adición de comida y no desde la restricción ya comienza siendo una recomendación que da tranquilidad, ¿ok? Que da paz, ¿no? Porque no voy con esta visión de ahora se acabó, este es el último día que como esta comida, y eso lo único que genera son atracones alimentarios, compulsión, mala relación con la comida, sensación de descontrol frente a los alimentos, falta de estabilidad en el patrón alimentario, y lo que queremos es lo contrario. Entonces se sabe que tener una buena relación con la comida va a hacer que tu cuerpo, primero, que estés más conectado con las señales corporales, es decir, que estés conectado con las señales de hambre, con las señales de saciedad, que respetes y que honres a tu hambre y que tengas unas decisiones alimentarias basadas en la libertad y en la conexión con tu cuerpo y en la asertividad, en lugar de decisiones basadas en el miedo y en el terror. ¿Ok? Entonces, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Y yo sé que, pues, no sé si las personas que están aquí conectadas, qué profesiones tendrán, habrán algunos médicos, habrán algunos nutricionistas, pero si son médicos, pues muchas veces no hay tiempo como para en consulta dar mayores recomendaciones de alimentación. Así que o se puede derivar a un nutricionista, idealmente un nutricionista que trabaje bajo un enfoque no centrado en peso y libre de cultura de dieta, actualizado, o también nosotros podemos facilitar ciertos recursos que tengan pautas como las que les voy a ir leyendo, para que si esa persona no va a una consulta de nutrición, porque muchas personas no tienen para hacer ese doble gasto de fui a la consulta médica y luego voy a la consulta de nutrición, entonces por lo menos que se vayan con ciertas recomendaciones, pero no las tradicionales, ¿no? Esto es lo que no, está prohibido todo eso, y esto es lo que sí, no, eso la gente sale del consultorio y lo bota a la basura, no sirve para nada más que para estresar a las personas. Más bien recomendaciones de nutrición gentil, es decir, una nutrición que respete, que sea intuitiva, que sea conectada. Variedad. Es una palabra que a mí me encanta, porque la variedad te habla de la necesidad de no quitar ningún grupo de alimento, sino más bien de que haya un abanico de alimentos, que hayan fuentes de energía, carbohidratos, que hayan fuentes de proteínas, las carnes, los lácteos, las legumbres, las leguminosas, que hayan fuentes de verduras en todas sus presentaciones, no solo crudas, también en sopas, en cremas, en una tortilla de huevo, en un arroz con pimientos picados, que haya variedad de frutas, ¿ok? A veces sólidas, a veces me quiero tomar un juguito también, si te quieres tomar el juguito, que haya variedad de fuentes de grasa, frutos secos, aceites, según las posibilidades de cada persona. Y cuando digo por si acaso también que haya variedad de carbohidratos, me refiero a que también haya variedad de carbohidratos, de todos los carbohidratos, porque no solo los carbohidratos altos en fibra van a estar presentes en esa alimentación. Hay que dar permiso incondicional de todos los alimentos, es decir, si la persona quiere comer arroz blanco, que coma arroz blanco, que también coma otros alimentos más, y siempre es de qué añadir y no es de qué quitar. Como ese arroz blanco, como esas comidas pueden ser un poco más variadas, un poco más completas, un poco más densas nutricionalmente hablando, que agregarle ese arrocito, pícale pimientos, pone un poco más de verduras en ese plato, pone verduras en una crema, y ahí vas teniendo una variedad que no se ve como una variedad rígida, como el plato de Harvard cada vez que coma la persona, sino que se ve una variedad como amplia en el contexto global de la alimentación mensual, semanal, anual de esa persona. Motivar a que la persona autorregule internamente lo que come y cuánto come. Es decir, que si se siente satisfecho, pare, que hemos sido criados muchos de nosotros con esta premisa de que te tienes que acabar el plato, entonces luego de adultos para nosotros es súper difícil que, a pesar de que estoy lleno, dejar
y guardar esa comida. Entonces eso, como ayudarles a motivar a que se reconcilien con sus señales de apetito y de saciedad, que si están saciados, guarden y paren, que si tienen hambre, un poco más de hambre, coman un poco más, que si tienen hambre, que se permitan comer y no tengo hambre y me voy a dormir, porque así se va a pasar el hambre, así no se pasa el hambre, así se incrementa el hambre y termina eso en un atracón. Tratar de estar presente en el momento de comer, en tiempo, en espacio, o sea, no comer mientras estoy manejando, en el semáforo, comer congruente con lo que le hace sentir mejor, es decir, tratar de promover que las personas estén como más conectados con las señales corporales y con lo que su cuerpo les hace sentir bien. No, ¿cómo me siento a nivel de energía? Uy, no, después de que como, a la hora ya estoy, pero que me duermo, probablemente hay que mejorar un poco esa alimentación. Mira cómo te sientes si es que a esa comida le agregas, no sé, una fruta quizás que no estaba consumiendo suficiente, y mira cómo se siente tu energía después de esa comida, cómo llegas a la siguiente comida, llegas muriendo de hambre, llegas con un hambre normal, cómo está tu digestión, cómo está tu salud mental en relación a la alimentación. Como ir percibiendo todos estos cambios corporales y estas señales corporales que son los verdaderos autorreguladores de lo que vamos a comer. Promover que ellos Estimada Cristi, rechacen nos y van el quedando paciente, 5 minutos, por favor. ya estoy terminando. Promover que las personas rechacen la cultura de dieta y la mentalidad de dieta, de esta visión dicotómica y polarizada de comidas buenas, comidas malas, que las personas hagan las paces con los alimentos. Y puntualmente con enfermedad cardiovascular se ha creído durante mucho tiempo que eliminar la sal es una recomendación, no sé, positiva. Ahora sabemos que no es necesario eliminar la sal, pueden consumir sal, se puede promover que también, además de sal, en todo caso, se usen las especias, que son maravillosas para aportar también extra sabor. No es necesario cambiar a la sal rosada tiene la misma cantidad de sodio que la sal de mesa, pero si el paciente quiere consumir sal rosada, en todo caso, preferir que sea yodada, ¿ok? Limitar el consumo de alcohol. Si la persona tiene un consumo excesivo de alcohol, usualmente hay un tema psicológico de fondo, así que pedir ayuda siempre es bueno. Y pues aquí les dejo los principios de la alimentación intuitiva que los pueden buscar también. La alimentación intuitiva es un modelo de alimentación libre de cultura y dieta, un modelo de alimentación respetuoso que podemos promover con nuestros pacientes y algunos recursos para seguir aprendiendo. Algunas palabras claves que pueden buscar en investigaciones para profundizar en este tema, y creo que si no han escuchado antes de esto, pues una buena forma de iniciar esta investigación es leyendo el review que hizo Aspen, la Asociación de Nutrición Parenteral y Enteral Americana, hace algunos meses atrás, sobre las consecuencias de un sistema de salud pesocentrista y la necesidad de un cambio de paradigma. Gracias. Estimada Cristina, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Estamos entrando en la recta final de su conferencia. Y pues antes de finalizar, ¿qué mensaje nos podría dejar, estimada Cristi? Mensaje de cierre, por favor. Bueno, mensaje de cierre, que nos demos la oportunidad de, como profesionales de la salud, estar continuamente revisando nuestros sesgos, cuestionando las creencias y entendiendo que la ciencia evoluciona, cambia, y que muchas veces la ciencia ha generado mucho daño en nombre de la salud. Entonces, no casarnos con un solo paradigma, porque se siente seguro seguir trabajando bajo el paradigma centrado en peso, pero si ya sabemos que hace daño y además la experiencia de vida de las personas nos está diciendo que no está mejorando, sino está empeorando su salud, entonces creo que es un buen punto de partida para cuestionarnos algunas cosas todos los profesionales de la salud, no solamente médicos y nutricionistas. Muchísimas gracias. Por acá nos dice Anita Belén González, excelente presentación, felicitaciones. Carmen Pérez también nos dice, como médico, hoy me han hecho reflexionar muchísimo, nos dice agradecida. Bueno, pues varios mensajes de felicitación. Gracias, Cristi, por esta charla tan interesante que la pudimos compartir con usted. A nombre de todo nuestro equipo, de toda nuestra familia, desearle los mejores éxitos. Ha sido todo un gusto y será hasta una próxima oportunidad, Cristi. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si quieren las diapositivas, sí se las puedo pasar. Muchísimas gracias. Sí, por favor, si nos le ayuda también haciéndonos llegar para nosotros poderles compartir acá a todos nuestros participantes. Gracias, estimada Cristina. Un fuerte abrazo a la distancia y hasta una próxima oportunidad y muchos éxitos en cada una de sus labores. Gracias. De esta manera, queridos amigos y amigas, estamos llegando a la parte final de nuestra segunda conferencia. Nos tomamos unos minutos mientras nos enlazamos para dar paso a nuestra última charla de estas jornadas académicas. Iniciamos en 3 minutos. Traveling mountains just to find the loudest sea.
if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. I'm in a tropic club. Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive. Whoa, I need you to survive. Without you by my side, I can't survive. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este segundo congreso de cardiología, prevención y tratamiento. Gracias por estar con nosotros. En este momento, pues comentarles que tenemos la conferencia de la doctora Priscila Rodríguez. Nos informan justamente que lastimosamente la doctora Priscila tuvo que entrar directamente a cirugía, por lo cual vamos a reprogramar la conferencia precisamente con la doctora Priscila. Una situación que se le acaba de presentar de urgencias en el hospital. Entendemos las situaciones que a veces pasan en este tipo de situaciones, de este tipo de eventos, que precisamente sabemos los solicitados que a veces son los doctores, y este tipo de situaciones que también entendemos de la labor al salvar cada una de las vidas que ustedes lo hacen día tras día. El día de mañana vamos a continuar también solventando estos problemas técnicos que se nos han presentado. Van a poderlos encontrar el día de mañana habilitados en sus aulas virtuales, toda la información, por favor. Sin más, queremos desearles una excelente noche. El día de mañana estaremos continuando, por favor, a partir de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nuevamente pedirles las disculpas respectivas. El día de mañana ya estamos con normalidad, compartiendo todas las conferencias. Que pasen muy bien y arrancamos mañana a las 5 de la tarde. Muchas gracias.
just to say